En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. En este lugar. Y recuerda, hermanos, que todo esto que hacemos es para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Así es de que ya estamos preparados mental, física y espiritualmente para poder continuar con la adoración a nuestro Dios. No sé si hay hermanos allá arriba, yo creo que ya no va, ya los que estamos aquí. Muy bien, hermanos, voy a mencionar el rol para los hermanos que vamos a estar participando en esta segunda hora. Bien, hermanos, nuestro hermano Irán va a dirigir los himnos, una oración, nuestro hermano Carlos, un himno, Jaime Salazar, predicación, nuestro hermano Leonel Jacobo, un himno, Ricardo Aguirre, dirige la cena, un servidor, y me ayuda el hermano Mario García, y la oración final, nuestro hermano Cheto. Nuevamente, hermanos, los himnos, nuestro hermano Irán Rodríguez, una oración, nuestro hermano Carlos, un himno, Jaime Salazar, predicación, Leonel Jacobo, y un himno, Ricardo Aguirre, dirige la cena un servidor y me ayuda el hermano Mario García y oración final nuestro hermano Cheto. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a dar comienzo. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios en esta tarde. Vamos a cantar. A ver. Si hay hermanas, si hay hermanas. Bueno. Corito número 24, hermanos y hermanas. A Jehová invocaré. Voy a pedir a mis hermanas que me ayuden, que no se cohiban, que canten la parte que les toca. Corito número 24. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios sino Jehová? Fuera de qué roca. Dios es quien me ciñe de fuerza. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Al Señor yo serviré, Él es digno de honor, pues Él me dará la fuerza. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Amén. Himno número 48. Himno 48, Jesús es mi Rey soberano.
Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su lor. El Rey y me ve cual hermano, el Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria. Me vino a sacar de la escoria y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado y en sombra su luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Himno 49, hermanos. Himno 49 en la viña del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Vamos a orar, hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, nuestro Padre Celestial, por estos momentos que tú nos regalas. Gracias por la vida y la salud que nos concedes hasta este momento. Gracias también, eterno Dios, porque como iglesia te servimos.
esperando, Padre eterno, que los cantos y las oraciones lleguen hasta tu trono con olor fragante, y tú los recibas, eterno Padre, como un regalo de parte de nosotros, aunque sabemos, eterno Dios, que a ti nada te hace falta. Te pedimos por los niños, por los jóvenes, por los ancianitos, bendito Dios, por toda la iglesia sobre la faz de la tierra, por nuestro hermano que nos ha de traer el estudio también, eterno Padre, te pedimos por él. Bendícelo, ayúdale, Padre, para que nos dé buenas palabras, palabras edificables, que nos ayuden en nuestra vida diaria. Te pedimos también, eterno Padre, por todos los enfermos, que tú los bendigas, eterno Dios, donde quiera que ellos estén, y que el medicamento que les estén poniendo, que sea que les sirva para que puedan pronto recuperarse. Te pedimos también, eterno Padre, por todos los predicadores sobre la faz de la tierra, que tú los bendigas, eterno Dios, bendiga a sus familias, bendiga toda la fuente donde provienen, bendiga el trabajo de cada uno de ellos y el trabajo de cada uno de nosotros aquí representado. Te damos las gracias por todo, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Híjole, hermano, si hay hermanas, sí. Número 42 de los corarios, hermanos. Número 42. Si lo tiene, vamos a cantar. Gracias, Dios, por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, Dios, por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, Dios, por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de luz. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, Dios, por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, Dios, por tu gran fidelidad. Bien, hermanos, pasen a su casa los niños, por favor. Y bien, hermanos, los que nos quedamos aquí, hermanos, vamos a poner atención a la palabra de nuestro Dios. Va a pasar nuestro hermano Leonel. Adelante, hermano. Dios le bendiga. Buenas tardes, mis hermanos. Nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que se encuentran presentes en esta tarde. Yo sé que después de comer es un poco cansado, ya la pancita está llena, empieza el mal, dirían el mal del puerco, ¿verdad? Entonces les pido de su paciencia también, mis hermanos. Vamos a estar prestos. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, por favor, en el libro de Jeremías, capítulo 42, versículo 2. Libro de Jeremías, capítulo 42, versículo 1 y 2. Dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Versículo 6, mis hermanos, del mismo capítulo. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios,
al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Ahora el versículo 18, mis hermanos, del mismo capítulo, del capítulo 42 de Jeremías. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jeremías capítulo 42, 1, 2, versículo 6 y el versículo 18. El libro del profeta Jeremías, mis hermanos, es un libro que nos enseña demasiado acerca del pueblo de Jerusalén, acerca del pueblo de Dios. Cómo el pueblo de Dios, específicamente Jeremías, le predica a Judá, a pesar de que el pueblo de Judá era amado de Dios, era amado por Dios, era cuidado por el Creador y recibía la misericordia del Todopoderoso. Este pueblo, mis hermanos, era obstinado. No creían en las palabras del profeta Jeremías. Y Dios cumplió, mis hermanos, con cada advertencia que les decía. Al punto, mis hermanos, que fueron llevados al cautiverio. Muchos murieron, muchos perdieron sus bienes, muchos perdieron familia, muchos perdieron su dignidad. En resumen, mis hermanos, al pueblo de Judá todo iba de mal en peor. O como hemos titulado este tema, cuando todo va mal. Y ese es el título en esta tarde. Cuando todo va mal. Pero mis hermanos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando todo va mal? ¿Qué hacer cuando la situación de nuestra vida no es favorable conforme a lo que queremos? Cuando empezó la enfermedad, cuando perdimos el trabajo, cuando falleció la familia y nos dimos cuenta que nada estaba yendo como nosotros queríamos, como nuestro anhelo quería que fueran las cosas. Cuando todo va mal, mis hermanos, ¿qué hacer? Bueno, primeramente, debemos de acudir a Dios. Dice Jeremías 42, 1 y 2, dice que vinieron todos. En esa parte hace específicamente a los oficiales de la gente de guerra, Joanán, pero en el versículo 2 cuando dice, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, dice, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Aquí hacemos el énfasis de que habla desde el más pequeño hasta el mayor, de que todos aquellos que habían quedado del cautiverio, aquellos que habían sobrevivido, bueno, ese restante va a Jeremías, acuden a Dios. Pero ¿por qué acudir a Dios, mis hermanos? ¿Por qué siempre que tenemos un problema el predicador? ¿Por qué siempre que tenemos alguna dificultad el hermano? ¿Por qué cuando estamos padeciendo los hermanos nos dicen que acudamos a Dios siempre? Bueno, debemos acudir a Dios porque Él nos oye. Jeremías capítulo 29, versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Es lo que responde Dios. Cuando vemos el contexto de Jeremías 29, 12, bueno, es una profecía acerca del cautiverio. Sí, iban a ser cautivos, pero iban a regresar. Después de cierto tiempo, el pueblo de Judá iba a regresar. Cuando hablemos acerca del pueblo de Israel, la parte norte, una diferencia entre el pueblo de Israel, la parte norte, y el reino del sur, es de que el reino del norte también fue cautivo, pero nunca regresaron. El pueblo de Judá, la profecía era, sí, se los van a llevar, pero va a haber un momento donde van a regresar. Y aquí cuando viene la respuesta del Señor, dice, y me invocaréis, y van a venir a mí, y oraréis a mí, porque van a regresar. Después de que Él les purificara a través de la cautividad. En el libro de Daniel, cuando vemos cómo Daniel se presenta ante el rey y vemos la sabiduría de Daniel, gracias a Dios, hay una pregunta que nos hace uno de los instructores y nos dice, ¿acaso Dios no tenía el poder de quitarles todo ese pecado y todo ese pensamiento de su corazón? Y la respuesta es sí, mis hermanos. Pero era necesario que Dios cumpliera así como les prometió su protección, su amor, su misericordia, Dios también tenía que cumplir con las advertencias. Si no me adorareis, si fueran a otros dioses a adorar, si se apartaren de mi ley. Y cuando vemos desde Génesis hasta el libro de Jeremías, cómo Dios les prometía cosas, pero toda promesa, mis hermanos, venía con una condición. Lo que venía hablando hace un momento en la comida con la hermana. Toda promesa de Dios requiere algo de nosotros, y eso es obediencia, y eso es fidelidad. Cuando el pueblo, aquel remanente que había quedado, Dios dijo,
van a ser purificados a través de aquella cautividad. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, mis hermanos, a partir de Mateo hasta Apocalipsis, mis hermanos, Mateo en los evangelios, donde el ministerio del Señor Jesucristo está terrenalmente, hay algo que nos debemos de dar cuenta, que en el Antiguo Testamento Dios les cuestionaba mucho su idolatría, pero cuando el Señor Jesús está en la tierra, el Señor los acusa a los judíos, sí, de que habían desamparado a la viuda, que no estaban predicando conforme a la ley, que no estaban cumpliendo esto y el otro, y que imponían cosas que no deberían de imponer. Pero el Señor Jesucristo nunca les cuestiona su idolatría, porque durante 70 años ellos pudieron entender que era la idolatría la que los llevó al cautiverio. Es por eso que cuando dice el Señor, se van a ir en el versículo 12, entonces me invocaréis. Sí, van a invocar a Dios porque después de 70 años entendieron que sí, tienen dioses hechos de madera, hechos de barro, hechos de bronce, pero tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan, tienen pies y no andan. ¿Y quién es el que los puede escuchar? ¿Quién es el que les puede dar esa sanidad, esa tranquilidad? Es solamente nuestro Dios, hermanos. Es por eso que debemos de acudir a Él. Pero mira, el contexto de Jeremías capítulo 42 empieza desde el 39. Jerusalén ha sido sitiada por Nabucodonosor. Versículos 2 al 3, después de 1 año, 8 meses, Nabucodonosor logra entrar a la ciudad de Jerusalén. El rey Sedequías trata de huir, es capturado junto con los suyos, matan a sus hijos delante de él y después de esto, mis hermanos, le sacan los ojos para que la muerte de sus hijos sea lo último que vean. Versículos 9 del capítulo 39 vemos cómo es el último cautiverio. Jerusalén es destruida. Versículos 11 a 14 se le dan órdenes a Nabuzaradán, que es aquel que está bajo las órdenes de Nabucodonosor. ¿Y qué se le dice? Bueno, Jeremías capítulo 40, versículo 5. Se le dice, como Jeremías aún no se volvía, le dijo, vuelve a Gedalías. Nabuzaradán le dice a Jeremías, Nabucodonosor me ha dado órdenes de que cuide de ti, que te proteja y que está al tanto de ti. ¿Qué es lo que tú quieres, Jeremías? ¿Quieres ir a Babilonia? ¿Quieres ir allá y se te va a tratar de lo mejor porque son órdenes de Nabucodonosor? ¿O puedes irte con Gedalías? Hay un remanente que quedó de esa cautividad, porque primero se llevaron a los príncipes, a los más importantes. En la segunda se llevaron a aquellos que podían hacer trabajos, pero en la tercera, mis hermanos, quedaron aquellos que no tuvieran imperfecciones, aquellos que no tuvieran enfermedades, aquellos que no fueran de los más pobres. Pero ese remanente queda y hay que dejar a alguien. ¿Quién es ese alguien? Gedalías. Y vemos cómo Jeremías decide ir con Gedalías. Jeremías capítulo 40, versículo 9, vemos a Gedalías, hijo de Acam, hijo de Safán, les juró a ellos y a sus hombres diciendo, no temáis servir a los caldeos, quedaos en la tierra y servir al rey de Babilonia y os irá bien. Fíjense, esto es algo hay un poco de contraste. ¿Por qué? Porque en el libro de Jeremías, mis hermanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39, Jeremías les dice, arrepiéntanse, vuelvan a sus caminos, dejen de ser idólatras, dejen de entregar sus hijos a los dioses a través del fuego, dejen de hacer todo lo que Dios pide que no hagan, dejen de hacerlo. Pero el pueblo tiene sus profetas falsos y dicen, lo que dice Jeremías es mentira. Aquí no va a venir Babilonia porque tenemos los muros, tenemos el templo, casa de Jehová somos. ¿Cómo va a entrar un reino a conquistarnos si Dios está con nosotros y aquí está su presencia dentro del templo? Pero llegan a un punto donde, mis hermanos, según Ezequiel capítulo 8, la gloria de Jehová se va del templo. Ya no hay nadie que proteja a Jerusalén. Sí, tenían grandes muros que nadie podía atravesar, pero se olvidaron que Nabucodonosor iba a ser el agente de justicia de parte de Dios. Entonces entra Nabucodonosor, empieza a destruir, quema todo, hay un remanente y vemos cómo el pueblo se queda sin reino, el pueblo se queda sin familia, el pueblo se queda sin trabajo, el pueblo se queda sin muchas cosas, mis hermanos. Y vemos cómo hay un remanente. Gedalías les jura a los hombres que sirvan a Nabucodonosor. El contraste que les decía es de que Jeremías, al último de los capítulos, antes del 39, a partir del 30 en adelante, les dice a Sedequías, ok, está bien, no se quieren componer, no quieren volver a Jehová, no quieren volver a sus caminos, dice, bueno, lo último que podemos hacer es no pongan resistencia.
Va a venir Nabucodonosor porque así lo ha mandado Dios. Dejen que entre, no peleen, porque si pelean, ¿qué va a pasar si pelean? Muchos vamos a morir, muchos vamos a perder nuestras viviendas, vamos a perder nuestras propiedades. Y el pueblo no hizo caso. Jeremías capítulo 39, entra Nabucodonosor y empieza a destruir todo. El contraste es de que después de que Jeremías pasó tiempo diciéndoles que no hicieran lo malo, que no se opusieran a Nabucodonosor, por fin hay una persona que les hace caso. Por fin hay una persona que entendió y vio todo lo que hizo Nabucodonosor, y Jeremías 49 les dice: quedaos en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Por fin una persona pudo hacer caso a lo que el profeta Jeremías decía. Después de que la ciudad fue entregada a manos del rey de Babilonia, la ciudad fue puesta en fuego, el rey perdió a sus hijos, el rey fue humillado. En algún momento tal vez en ellos pasó la mente de aquel rey David, que nadie lo podía humillar, que nadie le podía hacer frente, que incluso el rey no era necesario que fuera a las batallas porque tenía sus valientes, aquellos que se podían hacer cargos de cualquier guerra. Pero ahora era muy diferente. Ahora lo que quedaba de aquel reino, mis hermanos, ya no lo tenían. Jeremías capítulo 40, versículo 9. Ahí hay alguien que les da esa esperanza. Han perdido su ciudad, han perdido familia, han perdido trabajo, han perdido alimentos, han perdido incluso, mis hermanos, han sido humillados de una gran manera. No les queda nada. Pero hay una persona que les dice, mis hermanos, en Jeremías capítulo 40, versículo 12, aquel Gedalías les dice: entonces todos los judíos regresaron de todos los lugares a donde habían sido dispersados y vinieron a la tierra de Judá, Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y frutos de verano en gran abundancia. Cuando vemos esta parte de la escritura, mis hermanos, Jeremías capítulo 40, versículo 12, Gedalías había quedado a cargo de aquel remanente y les ha dicho: regresen aquellos que están dispersos y vamos a servir a Nabucodonosor, porque así lo ha mandado Dios, así lo ha pedido desde un principio, y vamos a ser bendecidos. Y vemos la bendición, dice: recogieron vino y frutos de verano cuando la guerra acaba de pasar. Qué inconsistente, ¿no? Como cuando vemos el contexto de aquel momento, una ciudad que ha sido destruida, cuando una ciudad es destruida, mis hermanos, en aquel tiempo del Antiguo Testamento, no se dejaba nada. No se dejaba nada porque las personas que quedaban se las iban a llevar cautivas. Entonces, ¿por qué tenían que dejar aquellas cosechas? Es ahí cuando vemos la bendición de Dios, que si regresaban, Dios los iba a bendecir, y los bendijo. Recogieron vino y frutos de verano en gran abundancia. Pero fíjense, Jeremías capítulo 41, versículo 2. Se levantó Ismael, hijo de Letanías, y los 10 hombres que estaban con él, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y mataron, fíjense, mis hermanos, al que el rey de Babilonia había puesto para gobernar sobre la tierra. Nabucodonosor había dejado a alguien a cargo. Se levanta una persona, se subleva contra él y lo mata. Cuando vemos el demás contexto, mis hermanos, del capítulo 41, el versículo 10 dice: después Ismael tomó cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa. El pueblo se había quedado sin rey. El pueblo se había quedado sin ciudad, sin casa, sin familias, sin alimento. Pero muchos se esparcieron. Por eso Gedalías dice: vuelvan. Muchos se han dispersado. Lo único que les quedaba a esas personas, mis hermanos, era su libertad. Solamente eso les quedaba. Pero cuando Gedalías les dice: regresen, ellos regresan. Se levanta Ismael y los mata, y ahora aquello que les quedaba como libertad ya ni siquiera los tiene. Porque Ismael dice: Ismael tomó cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa. ¿Y qué quiere hacer Ismael? Los quiere llevar a Egipto. Los quiere llevar a Egipto como cautivos. Pero cuando vemos el contexto del capítulo 42, que es también el capítulo 41, versículos 11 al 18, vemos a este Joanán que regresa de la batalla y empieza a liberar a los que Ismael los llevaba cautivos a Egipto. Y los empieza a liberar, pero hay algo que debemos de entender. Cuando Gedalías es puesto, por decirlo de esta manera, como gobernador de Mizpa con aquel remanente, había sido puesto por Nabucodonosor, no por nadie más que el que les había quitado todo. Segunda cosa, aquella persona que habían dejado por gobernador de aquella región ha muerto.
¿Qué pensaría Nabucodonosor al ver que ya no está aquella persona que él había puesto? El pueblo se rebeló otra vez. Otra cosa que debemos notar. Cuando los libera Joanán, ya no estaban en Mizpa, iban rumbo a Egipto. ¿Qué pensaría Nabucodonosor? El pueblo se rebeló, mató al que yo había puesto y van a Egipto a pedir ayuda. Grandes problemas tenía este pueblo y por eso el pueblo empezó a tener temor. ¿Por qué? Porque aquel que los estaba dirigiendo ha muerto. Porque la persona que lo mató, según el capítulo 41, huye a Egipto. Aquella persona que tenía la responsabilidad o quien tenía que caer el juicio, no está con ellos. No están en el lugar donde los había dejado, estaban rumbo a Egipto. ¿Qué iba a pensar Nabucodonosor? El pueblo se sublevó y el pueblo va a ir a Egipto, bueno, los voy a castigar. Si había dejado alguna oportunidad de que ellos siguieran, los voy a castigar. Y aquí entra el contexto del capítulo 42. ¿Por qué fueron a Jeremías? ¿Por qué acudieron a Jeremías? Porque todo iba mal, mis hermanos. Y a veces nosotros estamos en esas situaciones, y se los decía hace unas horas en la pandemia. Empezamos primero con el trabajo. Váyanse a sus hogares ciertos días y nada más les vamos a pagar el 60%. Pero incluso en la casa, en el hogar, muchos nos enfermamos de COVID. No solamente no tenemos el sustento, sino que tampoco tenemos el sustento para pagar las medicinas. Y aparte, nuestra vida, nuestra salud se va acabando. Y de ahí empiezan los problemas financieros, problemas familiares y muchos problemas. Y parecería, mis hermanos, que todo va mal. El problema es que sabiendo a dónde acudir, no acudimos, mis hermanos. Sabiendo a dónde pedir ayuda, no pedimos ayuda. Sabiendo que tenemos que orar, no oramos. Sabiendo que nosotros cada domingo, ya sea por internet, ya sea presencial o un grupo de hermanos, nos debemos de congregar y no nos congregamos. No acudimos a donde tenemos que acudir. Y es que Dios, mis hermanos, está presto para escucharnos. Jeremías, mis hermanos, como les decía, Jeremías capítulo 29, mis hermanos, versículo 12. Es el Señor el que dice, me van a invocar, van a venir, van a orar y yo los voy a escuchar. El problema es de que no vamos a donde nos van a escuchar. No sé si te ha pasado, mi hermano, mi hermana. Cuando tienes problemas y vas con una persona y le empiezas a contar tus problemas y a veces la persona te responde otra cosa que tú no querías que te respondiera. Y te pones a preguntar, pues, ¿qué le conté? ¿Qué le dije? Y es cuando te das cuenta de que esa persona ni siquiera te puso atención. Pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de lo divino, entendemos que Él no solamente nos escucha, sino que el mismo Señor Jesús padeció lo mismo que tú y yo. Y Él está presto para oírnos. Fíjate, un ejemplo que tenemos en Hechos capítulo 4, versículos 23 y 24. Después de que Pedro y Juan se les dice de que dejen de predicar, de que dejen de enseñar, de que dejen de hacer esto y el otro. Y más que nada, no lo que hacen, sino en el nombre de quién, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, dice, y puestos en libertad, ¿quiénes? Pedro y Juan. Dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de que Pedro y Juan son liberados, van con los suyos, con los 12, y empiezan a contar, dice el versículo 24, y ellos habiéndolo oído, pongamos atención ahí, oído. No solamente estuvieron al tanto, no solamente el oír se queda en te escucho y ya, no, sino en el hacer. Versículo 24 dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Muchas veces, mis hermanos, tenemos que acudir a aquellos que están a nuestro alrededor, pero a veces los que están a nuestro alrededor no son parte del cuerpo de Dios. Y no digo que esté mal, mis hermanos, pero ¿tienen el mismo pensar aquella persona que se dedica a tomar? ¿Tiene el mismo pensar que yo tengo? No. ¿Tiene el mismo pensar aquella persona que no se hace responsable de su familia y de sus hijos? No. ¿Tiene el mismo sentir aquella persona que se dedica al 100% a su trabajo y ni siquiera le da importancia a su familia? No. Y es que es ahí cuando vemos el problema. Acudimos al lugar menos indicado, cuando debemos de ser muchas veces como Pedro y Juan. Debemos de acudir a nuestros hermanos. La carta a Santiago dice que si alguien está enfermo, hable a los ancianos para que hagan oración por él. Pero muchas veces vamos al lugar menos incorrecto. Pero mis hermanos, ¿qué hacer
cuando todo va mal, no solamente debemos acudir a Dios porque Él nos oye, sino que también debemos de ir a Dios, sino que también debemos de escuchar a Dios. Jeremías capítulo 42, versículo 6 dice, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová, nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Cuando vemos el versículo 6 y el versículo 2, encontramos un gran contraste, mis hermanos. Miren, fíjense, capítulo 42, versículo 2. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, Jeremías. Jehová, el que queremos que ruegues, es tu Dios. Nosotros no queremos compromiso con tu Dios. No es nuestro Dios, solamente queremos que tú nos guíes a nosotros. Pero es muy diferente en el versículo 6 cuando dice, a la voz de Jehová, nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo había pasado en ese momento? No lo sabemos. Sin embargo, lo que podemos decir es de que hay un cambio drástico, como cuando acuden a Jeremías, es el Dios de Jeremías. Cuando tienen problemas, es el Dios de Jeremías. Cuando no queremos un compromiso, es el Dios de Jeremías. Y muchas veces así pasa. ¿Cuántas veces en el trabajo o en la escuela no nos dicen, hermano, ore por mí? Y cuando le decimos, ¿qué tal si nos visita? ¿Qué tal si nos acompaña? Y no, nada más quiero que ore por mí. Ya después, ya cuando pase mi problema, ya me acerco a Dios. Ya cuando no tenga problemas económicos, si tengo tiempo en el trabajo, ya voy a adorar con ustedes. Pero por mientras, solo ore por mí a su Dios. Pero en el versículo 6 vemos cómo ahora hay una necesidad. Ahora sí requieren palabras de Dios, requieren palabras de aliento. Ahora sí quieren servir a Jehová de los ejércitos. Ahora sí el pueblo está dispuesto. ¿Por qué? Porque todo iba mal, mis hermanos. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Muchas veces pasa que mientras tenemos salud, mientras la despensa esté llena, mientras no haya problemas familiares, puedo estar ahí, puedo estar acudiendo, puedo estar un domingo, un miércoles, un jueves, un viernes, pero no me quiero comprometer con Dios. No quiero hacer el aseo. No quiero quedarme en los convivios. No quiero llegar temprano. No quiero visitar a mis hermanos. No quiero ir a las reuniones de hogar. Pero cuando hacemos a Dios nuestro, yo quiero comprometerme con Dios. Yo quiero estar en sus atrios. No importa si estoy allá afuera, si estoy allá parado, pero yo quiero estar con Dios. Y es que, mis hermanos, debemos de escuchar a Dios porque Él tiene el mejor consejo de todos. Jeremías 32, 19. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos. ¿Por qué el consejo de Dios es el mejor, mis hermanos? Bueno, porque grandes son sus consejos. Porque no hay nada que la Biblia no nos aconseje en nuestra vida. Decía hace tiempo hablando con un hermano, el hermano me decía, es que la Biblia es como una guía. Y yo no veo la Biblia como una guía. Yo veo la Biblia como la guía. ¿Por qué? 1 Timoteo 3, 16, 17. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Es el aliento de Dios. Es la voluntad de Dios, mis hermanos. No es algo de que si me acuerdo, la leo para poder salir del problema que tengo. No. Es la guía de nosotros. Es nuestro instructivo. Hay muchos que dicen, ¿cómo nos gustaría que la vida tuviera un instructivo como aquellas cosas que compramos? Bueno, aquí está nuestro instructivo. ¿Quieres ser un buen padre? La Biblia te dice cómo ser un buen padre. ¿Quieres ser una buena madre? La Biblia te dice cómo ser una buena madre. ¿Quieres ser un buen compañero de trabajo? La Biblia te dice cómo ser un buen compañero de trabajo. ¿Quieres ser un buen hijo? La Biblia te dice cómo ser un buen hijo, mis hermanos. Pero fíjate, no solamente porque es en grande consejo, sino magnífico en hechos. ¿Te has preguntado cómo fue hecho el Cerro de la Silla? ¿Te has preguntado cómo fue hecho el río que está en Allende? ¿Te has puesto a preguntar cómo está perfectamente Monterrey entre diferentes cerros que lo protegen de los huracanes? Son los hechos de Dios, mis hermanos. Lo que nos cuentan, lo que nos llena, lo que nos motiva para entender que es el mejor consejo de Dios. Fíjate que Jeremías capítulo 42, versículo 3. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer.
¿Cuántos reyes había tenido Israel, mis hermanos? Muchísimos. ¿Cuántos reyes les habían fallado? Muchísimos. ¿Cuántos sacerdotes había tenido el pueblo de Dios? Muchísimos. ¿Cuántos habían llevado o cumplido su ministerio? Muchos habían fallado. ¿Cuántos líderes había tenido el pueblo de Dios? ¿Cuántos jueces había tenido el pueblo de Dios? Muchísimos. Pero cada vez que un juez los libertaba y morían, el pueblo volvía a regresar a hacer lo malo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros entendemos que el mejor consejo no está en el ser humano, mis hermanos? El mejor consejo que tenemos es el de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando a ti se te descompone la lavadora, no la llevas con el carpintero. Cuando a ti se te descompone el carro, no lo llevas con el que te arregla refris. Cuando a ti se te descompone algo en tu casa, tú sabes a dónde ir, a dónde acudir. ¿Por qué no acudir a aquel que nos conoce mejor que nadie? Mejor que tu esposa, sí, te conoce mejor que tu esposa. Mejor que tu esposo, sí, mejor que tu esposo. Mejor que papá y mamá, sí, Dios nos conoce mejor que papá y mamá. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. ¿Por qué no acudir a ellos, mis hermanos? Fíjate, cuando el pueblo en Jeremías capítulo 42, versículo 2, acude y les dicen que ellos van a estar prestos a escuchar la voz de Dios, viene la respuesta de Dios y les dice en el versículo 10 al 12 de Jeremías capítulo 42, dice, no los voy a destruir, ni los voy a arrancar, estoy arrepentido del mal que os he hecho. Dice, no temáis de su presencia, ¿de quién? De rey Nabucodonosor. Dice, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Dios entendía el por qué estaba el temor de ellos. ¿Por qué? Porque habían matado al que los estaba gobernando, porque no estaban en el lugar donde los habían dejado, y porque estaban rumbo a Egipto, y lo primero que iba a pensar Nabucodonosor era, se estaban sublevando. Yo fui misericordioso con ellos y se sublevaron y querían ir a pedir ayuda a Egipto. Eso lo entendía Dios, y Dios les dijo, no teman a su presencia, yo los voy a ayudar, yo los voy a librar. Dice, y tendré de vosotros misericordia. Dice, y él tendrá misericordia de vosotros, que Nabucodonosor, y os hará regresar de vuestra tierra. Pero ¿qué les dijo el Señor? Pero quedaos aquí, quédense aquí, no se muevan. Muchas veces, mis hermanos, Dios nos dice, sí. Dios te dice a tu petición, sí. Dios te dice, pero quédate aquí, no te muevas. Dios nos dice, confía en mí. Dios nos dice, ten confianza en mi palabra. Dios nos dice muchas veces que permanezcamos, pero como seres humanos nosotros queremos ir a la izquierda. A veces queremos ir a la derecha. O a veces sí queremos ir enfrente, pero queremos ir más allá. Y a veces queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos. Queremos que las cosas pasen como nosotros queremos, en el momento que nosotros queremos. Pero nunca nos acordamos que el mejor consejo es el de Dios, mis hermanos. ¿Qué hacer, mis hermanos, cuando todo va mal? Bueno, debemos de acudir a Dios y debemos de escuchar a Dios. Pero hay una tercera cosa que debemos de hacer cuando todo va mal. No solamente debemos de acudir a Dios y escuchar a Dios, sino que también debemos de obedecer a Dios. Jeremías capítulo 42, versículo 18. Dice, porque así ha dicho Jehová. Cuando vemos el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, la mayoría de los profetas, cuando empiezan a hablar un discurso al pueblo, ellos no empiezan diciendo, porque así yo mando, porque así yo quiero, porque así yo decido, porque es lo que yo anhelo. No, ellos empiezan diciendo, porque así ha dicho Jehová. Jeremías no habla lo que él quería. Jeremías no hablaba lo que él deseaba. Jeremías no hablaba lo que él pensaba. Jeremías hablaba la palabra de Dios, los estatutos de Dios y los requerimientos de Dios. Hay muchas promesas de las cuales se le ha dado a Abraham, se le dieron a Jefté, se le dieron incluso a los 12 discípulos, mis hermanos. Pero todos querían o todos tenían una condicional. Y es la misma condición que tenemos nosotros, fidelidad. ¿Por qué obedecer a Dios, mis hermanos? ¿Por qué obedecer a lo que Dios dice en su palabra? Porque así demostramos nuestra fe. Así demostramos en quién creemos. Así demostramos, mis hermanos, que no nos movemos solamente por el querer y por el hacer, sino porque hay una voluntad y esa voluntad es la de Dios. Fíjate, cuando vemos en el versículo 18, Dios pone como ejemplo a la ciudad de Jerusalén. Así ha dicho Jehová,
como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén. El pueblo de Judá no solamente había sido, no solamente fueron testigos de la destrucción del reino de Judá, sino que años antes habían sido testigos del reino del norte. Y a pesar de que habían visto la destrucción del reino del norte, el pueblo de Judá, en vez de tener miedo, en vez de tener temor, en vez de tener respeto a Dios, mis hermanos, fue aún peor que el reino del norte. Tan peor que en Ezequiel capítulo 16 dice que las naciones a su alrededor se sorprendían porque lo que hacía el pueblo de Judá no se comparaba a lo que hacían los amorreos, los heteos, los seduceos. Iban de mal en peor, mis hermanos. Ellos no solamente vieron el reino del norte ser destruido por Asiria, mis hermanos, sino que ellos vivieron ser destruidos por Babilonia. Ellos vivieron en cabeza ajena cuando vieron destruir al reino del norte. Si Dios hizo eso con su pueblo, ¿qué no haría con el remanente que entrara en el pueblo de Egipto? Porque en Jeremías, en los capítulos 30 en adelante, vemos las profecías ante todas las naciones que habían atentado contra el pueblo de Dios, y una de ellas era Egipto. Y les dice Dios, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto. Mis hermanos, Dios no es injusto para darnos lo que merecemos. La justicia va de la mano, mis hermanos. La justicia de Dios va de la mano con no tolerar el pecado. La desobediencia hacia Dios es ir contra la voluntad de Dios. Y dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque cuando ustedes conocieron a su esposa, mis hermanos, ¿cuántas cosas no hicieron por enamorarla? ¿Cuántas veces no les llevaron flores? ¿Cuántas veces no les dieron un poema? ¿Cuántas veces no le demostraron su amor? Pero ya cuando estuvieron casados, mis hermanos, no dejaron de demostrarle ese amor a su esposa, o mis hermanas a sus esposos. Desde la mañana les preparaban el lonche. Cuando ellos se iban, ustedes estaban al tanto orando por ellos. Y de alguna manera cuando los hermanos llegaban le preparaban su comida favorita porque le demostraban que le amaban. Y dice el Señor Jesús, así como demuestran su amor hacia los demás, también quiero que lo demuestren a mí. ¿De qué manera? Guarden mis mandamientos, dice el Señor. Cuando vemos en Jeremías capítulo 43, versículos 2 y 3, mis hermanos. Dijo Azarías, hijo de Osaías, hijo de Joanán, mentira dices, no te he enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. El pueblo acude a Dios, el pueblo escucha a Dios, pero el pueblo no quiere obedecer a Dios. Qué triste, mis hermanos, que eso pasa ahora en nuestros días. Sí, vienes un domingo, te presentas aquí y estás aquí, escuchas la palabra de Dios, no palabra del predicador, palabra de Dios. Ese hermano lo dice por mí. Si alguien le dijo a ese hermano que yo estoy haciendo eso, no, hermano, pero pues usted no sabe cómo yo vivo. Pero no estás negando la palabra del predicador, estás negando la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Nosotros solo somos administradores. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Dios, después de los jueces, el pueblo se acerca a Samuel y le dice, queremos un rey, dice, para ser como las demás naciones? El pueblo tenía un rey soberano, el todopoderoso, aquel que lo sacó de Egipto. Pero el pueblo se quería conformar a ser como las demás naciones. El pueblo quería ser como aquello que ellos bajaron, mis hermanos, su procedencia de lo más alto a lo más bajo. Pero cuando Samuel se enoja y les empieza a cuestionar, ¿algo he hecho mal? ¿Algo les he predicado que no se agrade? ¿Acaso no les he dicho la voluntad de Dios? Y Samuel está enojado. Dios les dice, no te preocupes, Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, dice Dios. Y a veces pasa eso, mis hermanos. Piensan que lo que decimos es para molestar, que lo que decimos a veces es porque un hermano me cae mal. Pero es solamente la voluntad de Dios, es solamente la palabra de Dios. Y mis hermanos, muchas veces acudimos, escuchamos, pero no obedecemos. Y ese es el problema que tenemos muchos, mis hermanos. Fíjate, nuevamente, Jeremías 42, 18. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores
de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Obedecer. ¿Qué les dijo Jeremías? Quédense aquí. Dios tendrá misericordia de ustedes y los volverá a engrandecer como aquella gran nación. ¿Cuántas veces Dios no había mostrado misericordia ante el pueblo de Israel, ante su pueblo? Infinidad de veces. ¿Cuántas veces le habían rechazado? Infinidad de veces. Cuando vemos Ezequiel capítulo 16, habla acerca de cómo el pueblo antes de Dios, dice que no se le cortó el cordón umbilical, no fue lavada con sal, fue tirada en el desierto. Nadie le prestó atención, nadie la quiso. Pero cuando Dios le dijo, levántate y vive, Dios la lavó, Dios la cuidó, Dios la protegió, Dios la vistió, Dios le dio lo que no había tenido, Dios la había hecho suya y Dios la había cuidado y la había protegido. Pero el pueblo, según Ezequiel capítulo 16, mis hermanos, el pueblo se olvidó de todo lo que les dio Dios y todo lo que Dios le había dado, se lo entregaron a los ídolos. Y es por eso, mis hermanos, que muchas veces acudimos, escuchamos, pero no obedecemos. ¿Cuántas promesas no nos ha hecho Dios, mis hermanos? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho de que va en su Biblia, en la Escritura nos dice que tenemos que persistir, tenemos que ser fieles, pero desconfiamos de Dios? Tomamos decisiones por su posición o por vista. ¿Cuántas veces te acercas a Dios para oír lo que tú quieres oír y no lo que Dios te quiere decir? ¿Cuántas veces te has ido a Egipto cuando Dios solo pide que te quedes donde estás? ¿Cómo demuestras tu fe? Muchas veces necesitamos demostrar nuestra fe, mis hermanos, tan solamente obedeciendo, tan solamente como el pueblo de Judá, quedarte donde estás, no ir más allá, porque Dios te ha dicho que seas paciente. En esta tarde, mis hermanos, hemos visto el tema cuando todo va mal. ¿Qué hacer cuando todo va mal? Bueno, acudir a Dios, escuchar a Dios, pero también obedecer a Dios. En la situación donde estés, en el lugar donde estés, en el tiempo donde estés, y cuando todo va mal, mis hermanos, hay que acudir a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios por su palabra, hermanos, y gracias a nuestro hermano que la expuso en esta tarde. Vino número 90, hermanos, vino número 90. Solo tenemos a empezar. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices,
obedecer, no podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Bien, hermanos, para continuar, vamos a pasar al siguiente mandamiento, que es, hermanos, la cena del Señor, la cual, hermanos, nosotros los cristianos, la iglesia del Señor, solamente, hermanos, hace memoria, hermanos, solamente cada primer día de la semana participamos del pan sin levadura, haciendo memoria de aquel cuerpo maltratado y crucificado del Señor allá en aquella cruz. Y también hacemos memoria también de aquella sangre preciosa que el Señor derramó estando en aquella misma cruz. Así de que, hermanos, la palabra de Dios es clara cuando el profeta Isaías menciona todos los sufrimientos que iba a tener el Señor. Después, pasados los años, se cumplen esas profecías. Y, hermanos, y es por eso que nosotros como Iglesia del Señor hacemos memoria cada primer día de la semana. Y es el apóstol Pablo el que nos enseña acerca de estos mandamientos y la manera que nosotros debemos de hacerlo y sobre todo también de participar. Sé que hay hermanos que no pudieron estar en la mañana, pero que están ahorita presentes y también harán ese memorial de esto que vamos a estar enseñando. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo, hermanos, 23 en adelante, dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bien, hermanos, vamos a pedir a tu hermano que haga la oración por el pan. Adelante. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, damos gracias porque permite a nuestros hermanos que participen de este mandamiento, rogándole que bendiga el pan sin levadura, que participamos de él en memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue crucificado allá en la cruz del Calvario. Bendiga a nuestros hermanos que van a participar. Te agradecemos todo en nombre de Cristo. Amén. Amén.
Voy a pedir, hermano, que pase a hacer la oración por el jugo. Adelante. Oremos. De igual manera, Padre Santo, nos dirigimos a usted, rogándole que bendiga el jugo de uva. Lo tomamos en memoria de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, y en la misma cruz, esa sangre que fue el pago por nuestros pecados. Bendiga a nuestros hermanos que habrán de participar de este mandamiento. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias por su reverencia. Vamos a pasar también al siguiente mandamiento, que es la ofrenda. Es importante, hermanos, saber que todo lo que tenemos viene y proviene siempre de Dios. Solamente, hermanos, estamos haciendo agradecidos con Dios al poner ahí en el platillo la ofrenda, la cual Dios nos ha prosperado durante todo este tiempo y nos ha dado siempre lo necesario. La palabra de Dios también nos enseña la manera en que debemos nosotros de participar. Y dice 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 en adelante, dice el apóstol Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte de algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar. Una vez más, Padre bendito que moras en los cielos, nos dirigimos a usted por medio de esta oración para pedirle, Padre, que usted bendiga la ofrenda que se va a levantar en estos momentos. Nuestro Dios bendiga la fuente donde provienen y bendiga también los hogares aquí representados. Bendiga a los hermanos que con todo el corazón ponen, nuestro Dios, parte de tus bendiciones que nos das todos los días en este platillo, Padre. Rogamos también que bendigas los hogares y bendigas a aquellos hermanos que no tienen algún trabajo, que usted los ayude, Padre, para que lo puedan tener y puedan así también participar también de este mandamiento, nuestro Dios. Permítenos hacer siempre tu voluntad y nunca la nuestra. Rogamos también por los hermanos que se encargan de administrarla. Bendícelos grandemente, Padre, y síguele dando esa sencillez y esa humildad y ese gran corazón de poder administrar los dineros que son de usted, Padre. Pedimos todo esto en nombre de Cristo, que nos bendiga. Amén.
No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Dios los bendiga, hermanos. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, Santo, gracias por darnos la oportunidad de reunir a nuestros hermanos en este día para recordar el sacrificio de tu Hijo. En esta tarde de nuestro, por retirar nuestros hogares, cuídanos y bendícenos, protégenos hasta el final de nuestra vida. Esto pronto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, agradecemos a Dios primeramente. Hemos llegado al final, hermanos, de esta segunda hora. Mas, sin embargo, hermanos, tenemos todavía la bendición y la oportunidad